Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Facebook Live en esta IBM System Week, esta semana de la infraestructura cognitiva. Pueden participar, dejarnos sus preguntas. En este caso estamos con un científico de datos. Él es Rubén Díaz, es de Visión Banco de Paraguay. Le damos la bienvenida y vamos a empezar a hacerle preguntas más que interesantes. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Contanos en primer lugar, aclaración, el científico de datos es una de las profesiones más demandadas de la última década y fue nombrada por Harvard University como la profesión del siglo, la profesión más inteligente del siglo. Pero contanos vos, ¿en qué consiste ser un científico de datos y cómo surgió? ¿A dónde estudiaste? ¿Cómo empezaste? Bueno, hay muchas definiciones, ¿verdad? Digamos, voy a dar una definición que no es muy técnica ni muy rigurosa, ¿verdad? Pero es, digamos, a partir de datos que se tiene una organización, el científico de datos o el grupo, el equipo científico de ciencia de datos, ¿verdad? Genera lo que se llaman unos modelos con los que se pueden describir o predecir a partir de esos datos y con eso hacer acciones. Y esas acciones, bueno, son para el negocio, ¿verdad? ¿Cuándo fue que ingresaste a Visión Banco y cómo se llamaba antes quizás lo que se hacía con esa especie de inteligencia? Bueno, yo cerca de unos 10 años atrás ingresé a Visión Banco en el área de inteligencia de negocios. Bueno, esa área tiene muchos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Data Warehousing o almacén de datos. Y digamos, lo que hacíamos en esa área, o lo que seguimos haciendo en esa área, perdón, es consolidar los datos de la empresa y hacer reportes, informes, tableros, dashboards le dicen, y para tomar decisiones de negocio. Es, digamos, una fuente unificada de la información dentro de la empresa. El siguiente paso del BI tradicional o inteligencia, Business Intelligence o inteligencia de negocios tradicional es lo que le llaman lo predictivo, la analítica predictiva y con técnicas como que le dicen minería de datos, data mining. Se analizan esos datos y se pueden predecir de acuerdo a, digamos, se puede dar un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, vos te fuiste a la universidad a estudiar, sí, ¿verdad? Y en la universidad tenías clases donde daban ejercicios de ciertas situaciones y después saliste de la universidad y empezaste a trabajar y en el trabajo no pasaba lo que me habían enseñado en el trabajo. Ok, bueno, disculpa. Bueno, no, está bien, pero supongamos una realidad alternativa donde sí empezaste a aplicar lo que diste en la universidad. Bueno, ¿qué pasaba? Que te encontrabas con situaciones que eran similares a las de los casos de la universidad, pero no iguales. Pero resolvías eso en base a lo que aprendiste. Bueno, esto es lo que le llaman Machine Learning o aprendizaje automático. La máquina, el software, con algoritmos, aprende de los datos y hacen inferencia. Y cuando se les presenta algo similar, entonces actúa en consecuencia de eso. Claro, es una muy buena idea que las universidades usen inteligencia artificial o tengan un científico de datos al hacer los programas para que sean realistas. Es buena idea. Para aplicar a la salida laboral. Claro. Caramba. Y con respecto al banco, me gustaría hacer un repaso de estos últimos 10 años. ¿Qué es lo que las primeras cosas que pudieron empezar a hacer con inteligencia artificial? Sí. Y en el tiempo, ¿cómo fue mejorando eso? Sí. Bueno, alrededor de 2014 iniciamos un proyecto con la ayuda de una consultora externa para hacer un scoring crediticio. Y con la ayuda de esa consultora lo logramos, ¿verdad? El proceso tomó casi un año, pero era un poco, digamos, porque el 80% del trabajo de un científico de datos es recolectar los datos más que hacer los modelos que predicen, ¿verdad?
Y la colaboración con esta consultora fue muy buena porque también nos dio una transferencia de conocimiento. Y no fue solamente hacernos el trabajo ni ayudarnos, sino también nos mostró cómo hacer el trabajo. Aprendieron a detectar qué es lo que tenían que saber para darle o no un crédito a una persona. Exactamente, eso mismo. Ese es uno de los casos de uso. Sí, ese es el caso típico con el que se suelen comenzar en las empresas financieras la jornada de ciencia de datos o inteligencia artificial. Bien, ¿y después qué fue sucediendo en Visión Banco? Y después surgieron nuevas oportunidades de aplicar otros casos que no sean solamente de riesgos, como es el caso de scoring crediticio. Claro. Se trabajó en algunas cuestiones, bueno, también es de riesgo, ¿verdad? Como detección de fraude, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de detección de fraude, generalmente una actividad de fraude es diferente a una actividad normal, entonces se detecta de esa manera. Después, la idea es, al hacer negocios, es conocer mejor al cliente. Y para conocer mejor al cliente es bueno segmentarlo. Y justamente con aprendizaje automático, machine learning, se hacen las segmentaciones de estos clientes para, digamos, para poder ofrecerles los productos que necesiten o que les sean adecuados. Y bueno, es para, o sea, dice ya todo, ¿verdad? Conocer mejor al cliente, ¿verdad? Claro. ¿Y qué beneficios le aporta al banco? Quizás hablando de algún caso específico, me comentabas hace un rato, sí. Los usuarios de tarjeta de crédito y los no usuarios de tarjeta de crédito. Claro, justamente un ejemplo de cómo, de aprendizaje automático nosotros conseguimos mejorar la aceptación al doble del ofrecimiento de tarjetas de crédito por telemarketing. ¿Cómo hicimos? Primero lo que hicimos fue preguntarnos, ¿qué tienen en común los clientes de nuestro banco que hoy tienen tarjeta de crédito, pero que hace 6 meses no tenían? ¿Qué tienen en común? Y un montón de cosas, ¿verdad? De repente hasta es complejo, ¿verdad? Y lo que hicimos fue juntar todos los datos de los clientes, como dije, que hoy tienen tarjeta y que no tenían hace 6 meses, bueno, históricamente también, ¿verdad? Con datos así demográficos, o sea de su perfil, ¿verdad? Comportamiento de crédito, de pago, qué productos del banco tiene. Por ejemplo, podría tener préstamos, ahorros, antigüedad en el banco. Puede tener muchas cosas, educación, estado civil, hasta dónde vive, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, de eso, procesando esos datos con algoritmos, creamos un modelo que generaba un puntaje. Y los que tenían el puntaje más alto eran los más propensos a querer como siguiente producto que les faltaba una tarjeta de crédito. Es como que le adivinen el pensamiento que ni siquiera saben que tiene, pero sucede. Sí. Eso también lo hacen, por ejemplo, sí, cuando te llegan los newsletters de productos con cosas que vos realmente querés cuando las ves, pero antes no lo sabés. Sí, mira, fíjate en Netflix. Vos ves unas películas y te sugieres películas sí, similares a tu gusto. Claro. Lo mismo en Amazon. Te sugiere libros similares a los que... Y eso, ¿cómo ve? Eso ve que busca, digamos, clientes que tienen un perfil similar al tuyo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos hicieron eso. Mira, ¿te gusta? Te ofrecemos. Claro, ¿y cuáles fueron los beneficios? ¿Cómo les fue con esa experiencia de usuarios que no tenían tarjeta de crédito? Lo que nos sorprendió fue que fue más del doble de cómo estábamos haciendo antes. Porque antes lo que hacíamos era, bueno, le hacíamos la oferta a gente que no tenían nomás todavía toda tarjeta, pero que ya tenían un préstamo y eso, pero no eran criterios muy rigurosos. Claro. Entonces, digamos, lo que conseguimos con eso es que se le ofreció a quienes les interese. No estoy diciendo tampoco que algunos
no hayan rechazado, ¿verdad? Claro. Pero la propensión, o sea, el porcentaje de gente que aceptó la oferta fue mucho mayor. Y eso redunda muchas cosas, porque una campaña de telemarketing telefónico tiene su costo, y entonces es menos costo para el banco, porque obtiene más retorno. Y también para los chicos o chicas que están haciendo el telemarketing es mejor, porque le dan clientes más potables. O sea, claro. O sea, le dan prospectos más potables. Claro, es un trabajo más agradable. Sí. Estamos con Rubén Díaz, él es científico de datos de Visión Banco de Paraguay. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Y me gustaría saber qué infraestructura utilizan y qué equipos de IBM también usan para este tipo de tareas. Bueno, hace un tiempito atrás, vamos a decir, el equipo de ciencia de datos recibió un equipo, un maquinón que se llama la AC922, un Power 9 con 2 GPUs, ¿verdad? Tarjetas Tesla B100. Bueno, muchos de la audiencia serán gamers, ¿verdad? Y saben lo bueno que es una tarjeta gráfica. Ven cómo le cambia la cara. Cuando empieza a hablar de hardware, se emociona. Bueno, ese equipo es el sueño del pibe si sos un científico de datos. Porque hace que tu trabajo, es justamente el trabajo de entrenamiento, de que se aprenda de los datos, sea muchísimo más rápido. Tareas que antes te tomaban más de un día, ahora te toman horas. Y bueno, entonces se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más experimentos. Y lógicamente me imagino que está súper asegurada toda la información, codificada, encriptada. Bueno, justamente hay dos formas de trabajar, en la nube o en on-premise, ¿verdad? En la nube es bueno, pero en el caso de on-premise, nosotros sentimos que es más seguro y también más rápido, ¿verdad? Porque el equipo es muy grande, ¿verdad? Claro. Muy bueno, es muy potente. Y digamos el valor agregado de tener on-premise, aunque es más costoso, ¿verdad? Es la seguridad. Seguridad y es un equipo veloz. Sí, también, sí, justamente. ¿Y podrías como resumir los beneficios que tiene el banco al tener ese equipo y este departamento de ciencia de datos que está compuesto por cuántas personas? Somos 7 personas. Más o menos hay un famoso diagrama de Venn que describe qué es la ciencia de datos, es donde se tiene, en uno de los conjuntos se tienen, bueno, conocimientos del negocio, en otro de los conjuntos se tiene matemática y en otro conocimiento de informática. Bueno, la intersección de esos 3 conjuntos sería la ciencia de datos. Claro. ¿Y para el banco qué beneficios aportó tener este maquinón? Bueno, es, digamos, la mayor calidad y mayor time to market de los proyectos. O sea, los proyectos se hacen en mucho menor tiempo. También tenemos otra herramienta piola que se llama Driverless AI. ¿Cómo se llama? Driverless AI. Es de una empresa del Silicon Valley que se llama H2O. Y este software automatiza gran parte del trabajo del científico de datos. Incluso me habían dicho cuando estábamos recomendando la compra de esa herramienta, mira, estás pidiendo comprar una herramienta que te puede dejar sin trabajo porque hace gran parte de tu trabajo. Y dije, bueno, sí, probablemente sea cierto, pero mientras tanto va a hacer que yo sea muchísimo más productivo. Sí, aparte que siempre hay que ser imprescindible y reinventarse. Sí. ¿Fue así? ¿Te dejó sin trabajo? No, sigo todavía. Ah, bueno. Donde yo sé. ¿Y qué consejos le dirías a un profesional o a una empresa que quiere empezar a implementar este tipo de solución? Es capacitarse. La capacitación es hasta gratuita. En la internet, Coursera, edX, hay también una en español auspiciada por Telefónica, no me viene el nombre. Hay otra de IBM que se llama antes Big Data University, que es totalmente gratuita, que se llama Cognitive Class, y donde uno puede ir haciendo esos cursos y aprendiendo. Pero también es importante tener casos de uso o problemas a resolver que requieran ciencia de datos, donde predecir algo pueda mejorar, ¿verdad? Y no está mal también que en el primer proyecto pedir ayuda a una consultora, como es el caso de mi experiencia. Claro, porque hoy en día no transformarse digitalmente y no aplicar inteligencia de negocios
puede generar inseguridad, hacer una empresa más vulnerable, pero además ser mucho menos productiva, ¿no? Sí, pasa por eso, por una cuestión hasta de supervivencia corporativa, por la eficiencia. Perfecto. Bueno, queremos saber si tenemos alguna pregunta y si no, vamos a agradecer muchísimo a Rubén. Gracias por este Facebook Live. Rubén Díaz es científico de datos de Visión Banco y te viniste desde Paraguay. Sí, así es. A participar en la semana System Week IBM. Los esperamos a las 14:30 con un nuevo Facebook Live y los invitamos a compartir su experiencia o preguntas en las redes con el hashtag IBM System Week. Muchísimas gracias.